Buenas noches a cada uno de ustedes. Licenciado, muy buenas noches y darle la bienvenida a esta sesión de capacitación. A cada uno de los presentes también desearles las buenas noches. Bien, vamos a dar inicio al curso del día de hoy. Licenciado Jonathan, bienvenido y bueno, sin más preámbulo, lo voy dejando a cargo de la sala. Adelante, licenciado. Ok, muchas gracias. Listo. Bueno, vamos a dar muy buenas noches con todos los presentes. Agradecer al Centro de Capacitación Baruch del Perú por la oportunidad brindada en persona. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el manejo de enfermería en el proceso de triaje y tópico. El que les habla es el licenciado Jonathan Pacheco Contreras, licenciado en enfermería, licenciado doctor y especialista en el área de inmunizaciones y cadena de frío. El día de hoy vamos a hablar, como les dije, sobre el proceso de triaje. Primero ustedes tienen que conocer qué es el triaje. Otros lo entenderán que el triaje es un lugar donde hacemos atención, donde colocamos o hacemos procedimientos, o es el lugar donde recepcionamos al paciente. Cada uno de nosotros tiene un concepto muy diferente a lo que es el triaje. El triaje en sí, acá les dice, es un proceso que permite una gestión de riesgo clínico para poder manejar adecuadamente y con seguridad los flujos de pacientes cuando la demanda y la necesidad clínica superan a los recursos. ¿Qué significa? Nosotros vamos a ver distintos pacientes con distintos diagnósticos, con distintas patologías, de las cuales en el área de triaje vamos a realizar, sí, una atención, pero esa atención va a ser clasificada de acuerdo al flujo. ¿Pero al flujo de qué? Flujo de pacientes, porque vamos a tener una gran demanda de pacientes. Y con este triaje nosotros vamos a tratar de clasificar para poder que ellos reciban una atención adecuada e inmediata. Eso es lo que hacemos, ¿no? ¿Y qué más nos dice? El triaje, en el sistema de triaje se dividen en estados de gravedad, en varias categorías, incluyendo desde estados críticos a situaciones menos urgentes. Los pacientes más urgentes son asistidos de manera inmediata, o sea, primeros, y el resto son reevaluados de forma continua hasta poder ser atendidos por el equipo médico. ¿Quiénes van a ser los pacientes críticos? Críticos, ellos van a ser atendidos de manera inmediata. ¿Pero por qué de manera inmediata? Porque esos pacientes, el estado de salud en que se encuentran, amerita. ¿Qué significa? Que esos pacientes pueden morir o que están a punto de morir. Es por ello que hacemos esa clasificación. Ahorita yo les voy a mostrar cuándo es de clasificación de color verde, rojo, amarillo, azul, negro, ¿no? Y esto, tanto el triaje, el paciente crítico, va a ser atendido de preferencia. ¿Por qué de preferencia? Vamos a priorizar su atención en ese paciente. Pero a los demás pacientes, ¿por qué no? Porque su estado de ellos no amerita una atención inmediata, que significa no hay complicación, ¿no? En cambio, en lo que es crítico, sí hay una complicación. Es por eso que de manera inmediata ellos reciben y los otros van a continuar siendo reevaluados. Tenemos la clasificación del triaje. Tenemos negro, rojo, amarillo, verde, azul. Esta clasificación es la que se va a usar para poder atender de manera inmediata al usuario o al paciente, que ese paciente va a requerir de nosotros de manera inmediata, ¿no? Ahí.
¿Qué es el color negro? En el color negro nos dice las posibilidades de recuperación son nulas. En algunos triajes diferencian el negro, que es el paciente agonizante, del blanco, que ya ha fallecido. O sea, ahí en el negro ya es el paciente que murió, pues, ¿no? Que ya prácticamente no vamos a poder hacer nada en ese paciente. El paciente muere, ya no tiene ninguna posibilidad de poder recuperar. Ahí ya lo vamos a pasar a paciente a clasificación de color negro. El rojo nos dice cuando el paciente tiene la posibilidad de sobrevivir y la actuación médica debe ser de manera inmediata. Ejemplo, paciente en shock, estado epiléptico convulsivo, paro cardíaco, respiratorio, dificultad para respirar, fracturas, golpes graves, trauma, cráneos, cadera, herida de arma de fuego, armas blancas, parto, curso, intento de suicidio, embarazada con sangrado, debe atenderse inmediatamente, ¿no? Muy aparte de los pacientes que están en estado crítico, esos pacientes que están a punto de morir, ¿ah? Ellos son pacientes críticos que debemos de brindar atención de manera urgente. Pero en cambio, por ejemplo, una gestante que está en estado terminal o en la parte final del embarazo, ellos, cuando están en la parte final del embarazo o ya están en trabajo de parto, ellas también pueden presentar complicaciones y necesitan atención de manera inmediata. Por ejemplo, los pacientes accidentados o el paciente que entra en un shock hipovolémico por una pérdida de sangre o cualquier tipo de paciente que está en shock, ellos igual requieren de una atención inmediata, porque el estado en el que se encuentran lo amerita y ya se encuentran en gravedad, ¿no? Eso es lo que tenemos que brindar. Tenemos que brindar atención de manera inmediata. Si el paciente, por ejemplo, tiene un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio, igual a él también tenemos que brindar atención de manera urgente. Por más que nosotros hayamos aplicado lo que es el ABC o el RCP, ¿no? Hemos aplicado el RCP básico y se está aplicando el RCP avanzado o el BLS, el soporte vital básico que se le está brindando. Esos pacientes, por más que vea ese paro cardíaco, o paro cardiorrespiratorio, que viene a ser el cese brusco de la respiración y de la circulación, en ellos hay que brindar atención de manera urgente. En un paciente intoxicado, igual, en un paciente que está presentando una hemorragia y que está a punto de entrar en shock, también tenemos que ponerlo en lo que es clasificación de triaje de color rojo, porque ese paciente puede morir en cualquier momento. ¿Podemos evitarlo? Sí, podemos evitarlo siempre y cuando brindemos la atención urgente. Solo ahí vamos a poder evitar que el paciente muera. El triaje amarillo, paciente que presenta en una situación de urgencia con riesgo vital, puede complicarse en cualquier momento. Por ejemplo, el paciente está hospitalizado, ¿no? El paciente está hospitalizado y puede estar ahí aún así estabilizado. Está estabilizado el paciente, pero de un momento a otro se agrava o se complica su situación. ¿Qué hacemos? Vamos a tocar la alarma de emergencia, llamar a emergencia, código amarillo, código verde, rojo. Esos códigos vamos a tener que informar para que el personal médico de manera inmediata asista en la atención de estos pacientes. Que acá hay un ejemplo. Por ejemplo, el paciente que presenta una tos con expectoración y fiebre, sin mejora, eso siempre y cuando sea de una consulta. Viene al hospital, recibe su atención y el paciente no está presentando una mejora de la situación clínica. Sigue con fiebre. Por ejemplo, en este caso de los pacientes con COVID,
han sido ahí tratados de ser tratados, medicados en casa. Y esos pacientes no han presentado una mejora, ¿no? No presentaron una mejora que presentaron de manera inmediata, se fueron a lo que es al hospital a recibir una mejor atención porque la necesidad lo ameritaba. ¿Y qué más? No solo eso, sino que también el paciente tenía una dificultad respiratoria por la ausencia y deficiencia de oxígeno. Es por ello que esos pacientes los derivamos de manera inmediata ¿a dónde? Al hospital. ¿Qué más nos dice? Sin mejora después de una consulta médica, cuerpo extraño, enojo, en oídos, dolor de garganta, de cabeza, con síntomas asociados a signos de infección. Por ejemplo, en un paro cardiorrespiratorio se puede volver a repetir una PCR. El paciente tal vez lo estabilicen, se recuperó del paro cardiorrespiratorio y dentro de un rato lo han estabilizado y dentro de un rato ese paciente ha presentado una deficiencia de oxígeno. ¿Qué significa? Se ha complicado. Por ejemplo, tal vez es un paciente asmático, está con asma, ha recibido su broncodilatador, se lo estabilizó, dentro de un rato disminuyó nuevamente la oxigenación, está con una hipoxia, ¿no? Hay que ver, todas las situaciones que están ahí estabilizados en estos pacientes se pueden agravar. Se agravan, vamos a tener que clasificarlo de como triaje amarillo, a pesar de que esos pacientes ya hayan sido atendidos por un médico. Es por eso que siempre al paciente en estos casos le ponemos lo que es en observación para monitorear al paciente siempre y cuando se agrave su situación de salud. ¿Cuánto tiene que ser la duración de espera en triaje? La duración de espera en triaje va a depender mucho. Puede ser 1 o 2 horas. Eso va a ser dependiendo el flujo de pacientes. Pero como les dije, esto se va a priorizar de acuerdo a la clasificación, a la urgencia que requiere ese paciente para ser atendido. El verde nos dice paciente levemente lesionado que puede caminar y su traslado no precisa medio especial. Promedio de espera en la atención va a ser hasta 6 horas. O sea, aquí el paciente puede realizar caminar. Puede ser que tenga una fractura, por ejemplo, en la extremidad superior, el paciente camina. Puede haber complicación, siempre y cuando la fractura sea abierta. Puede haber una complicación. Por ejemplo, otro, se ha caído, se lesionó, contusiones, hematomas, son de clasificación verde. ¿Y cuánto tiempo en este caso el paciente puede esperar? Hasta 6 horas. Lo único que le vamos a dar es tratamiento analgésico paliativo para disminuir la complicación y se le va a mandar a casa. Pero siempre y cuando, digamos, es una fractura, ahí sí no podemos mandarle a casa. Vamos a tener que sacar una radiografía un paciente para poder diagnosticar el tipo de fractura. Si es abierta, continua, puede ser fracturas expuestas con minutas lateral, transversales o oblicuas. O tal vez fracturas que puedan requerir lo que es una intervención quirúrgica. En este caso, color verde, ¿qué nos van a presentar? Mira, por ejemplo, el paciente que presenta vómito no presenta una hemoptisis. El paciente presenta una diarrea sin deshidratación. Hay diferentes tipos de diarrea, que hay diarreas con deshidratación, diarreas sin deshidratación. Las diarreas con deshidratación nos van a conllevar al shock. Y las que no, las que son sin deshidratación, no van a conllevar al shock. La que conlleva al shock va a requerir un triaje de color amarillo. Duración de espera en triaje, promedio 6 horas, de color verde. La clasificación azul. En esta clasificación azul es cuando la situación del paciente no es de manera urgente, o sea que el paciente
puede esperar. No se va a ver complicado el estado de salud del paciente, pero que sí va a ser requerido. Uno de esos casos, por ejemplo, el paciente puede venir al hospital por una pequeña caída en la cual se hizo un pequeño raspado, una pequeña lesión superficial, ¿no? Y otro, por ejemplo, cuando pacientes que no necesariamente requieren en estos casos evaluación médica. Ahí nos dice, paciente con problema no agudo que no asiste a consulta externa y espera ser atendido en urgencia por una molestia menor o crónica. O sea, un pequeño dolor. Por ejemplo, le duele la cabeza. Le damos un analgésico, un paracetamol, suficiente con eso, pero aún así el paciente no requiere. ¿Qué casos vamos a ver principalmente en los hospitales que van a llegar de manera inmediata, urgente? Vamos a ver pacientes que van a llegar con lo que es fracturas, intoxicaciones, shock hipovolémico, accidentes de tránsito. A ver, accidente de tránsito. Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Un paciente, anótense bien, bien, un paciente de 24 años sufre accidente de tránsito en moto lineal, ¿no? En moto lineal se le acude al hospital de emergencias presentando hemorragia, fracturas externas. Al cálculo de la hemorragia, el paciente ya perdió sangre, un cálculo de 2 litros, de 200, 500 cc, pongamos, ¿ya? De 500 cc, con posible shock hipovolémico. Se le realizó reanimación cardiopulmonar, se restablece la respiración, nivel de conciencia, una escala de Glasgow de 8. ¿Qué tipo de triaje pondrían a ese paciente? ¿Color rojo, negro, amarillo, azul o verde? Color rojo. Color rojo, muy bien, porque el color rojo del paciente, en esos casos, el estado de salud del paciente que ha sufrido un accidente de tránsito, tiene una escala de Glasgow 8. Está bien complicado. Ha perdido sangre, 500 cc. Ha presentado lo que es un paro cardiorrespiratorio. Se le ha reanimado y está en un shock hipovolémico. El paciente necesita oxígeno. El paciente necesita reposición de sangre, necesita hidratación endovenosa, necesita realizarle lo que son las radiografías, a descartar todo lo que es fracturas. Hay que monitorear sus signos vitales. Hay que monitorear la escala de Glasgow en esos pacientes. Ese paciente está bien complicado. Es un accidente de tránsito que está en moto lineal, ¿no? Por lo tanto, su clasificación es de color rojo. En lo urgente, como les dije, clasificación azul. No urgente, paciente no asiste a consulta, principalmente no requiere casi de atención, ¿no? Niveles de triaje en la actualidad. Tenemos nivel 1, el rojo es de prioridad inmediata, la cual se le va a priorizar al paciente una atención urgente, que sí o sí requiere, porque su estado de salud del paciente está bien complicado. El paciente se debate entre la vida y la muerte, que puede, por eso nos dice bien claro, puede tener la posibilidad de sobrevivir, como también no, ¿no? Eso es lo que hay que ver, la clasificación del triaje. Nivel 2 o de color naranja, la atención por el médico puede demorarse hasta 10 minutos. Nivel 3, que es de color amarillo, pacientes que presentan una situación de urgencia con riesgo vital, la atención por el médico puede demorarse hasta 60 minutos. En este caso, por ejemplo, en este caso el paciente, en esto hemos estado aplicando de manera de color amarillo e incluso el rojo, más que nada primero el nivel amarillo, en pacientes con COVID, diagnosticados con COVID. A pesar de que a ellos se les ha estabilizado, se les estabiliza presentar complicación y se les ha tenido que atender de manera inmediata y se les ha tenido que clasificar como triaje.
Cuando llegan al hospital por una falta de oxígeno, los pacientes creen que es de manera urgente, pero eso va a ser un triaje de color amarillo, ¿ya? En triaje de color rojo, el paciente se debate en la vida entre la vida y la muerte. Eso es. El nivel de color azul, como les dije, en este caso no requiere tanta atención de manera urgente. Solo vamos a hacer lo que es una observación. En de color negro, ya el paciente prácticamente ya está muerto, ¿no? Sin vida. Acá, aquí, de la misma manera, les he puesto acá unos ejemplos. Miren, modelo de valoración inicial de urgencia en triaje. Y esto tienen que tener siempre ustedes en el hospital de emergencias, ¿ya? El triaje uno, reanimación, ¿qué nos dice? Triaje uno de color rojo, condición de salud extrema que amenaza la vida del paciente, requiere intervención médica inmediata, atención inmediata, requiere tal vez el paciente reanimación, ¿ah? El paciente está a punto de morir o su corazón ya se detuvo y requiere reanimación. Para poder reanimar a un paciente, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Alguien sabe por ahí cuánto tiempo tenemos para reanimar a un paciente? O sacarle del cuadro en el que está, siempre y cuando haya presentado un paro cardíaco. ¿Saben cuánto tiempo? ¿Una idea, algo? 5 minutos. No. ¿Otro? 2. 2 minutos. ¿Otro por ahí, otro? ¿Cuánto tiempo tenemos máximo para poder reanimar a ese paciente que venga con un paro cardiorrespiratorio al día? Ya me dijeron 5, me dijeron 2. Alguien da más, alguien da menos. Nada. ¿Alguien por ahí? Inmediata. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Quiero números exactos. Nada, por ahí. No tengan miedo, equivóquense, no hay problema. Diez segundos. ¿Quién da más? A ver, ¿quién da más? Nadie. Ya, mira. Ustedes tienen como máximo para poder reanimar a un paciente, máximo hasta 20 minutos. Máximo para reanimar hasta sacar al paciente ese lapso de tiempo, por más que estén con el equipo de reanimación, con equipo médico,
aplicando lo que son las desfibrilaciones, la administración de adrenalina. Ustedes aplicaron los RCP básicos, luego pasaron a la aplicación del DEA, ¿no? Tiene máximo hasta 20 minutos para poder ustedes reanimar a ese paciente, sacarle del paro cardiorrespiratorio en el que está. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Pasado ese tiempo ya al paciente le vamos a dar por fallecido cuando no haya presentado una recuperación. Triaje 2, emergencia, color naranja, situación de alto riesgo que representa potencial amenaza de su estado de salud. Debe recibir una atención médica rápida dentro de los siguientes 30 minutos. Igual que esta. Tanto acá requiere reanimación urgente porque el corazón se ha detenido. Acá en emergencia 2, dentro de los siguientes 30 minutos. Requiere también una atención inmediata. Hay que considerar el triaje 1 y el triaje 2 de manera inmediata, ¿no? No se olvide. En lo que es triaje 3, de color amarillo, urgencia, no dice condición aguda, no amenazante de la vida, requiere consulta médica no inmediata, atención hasta 2 horas. Acá la tenemos al paciente porque tratamos de solucionar su problema, lo urgente nada más, porque el paciente, por ejemplo, va a venir con distintos tipos de malestares. Lo vamos a tratar de resolver uno de esos problemas, uno el más grave, ¿no? Pero que no va a complicarse. En este caso, le evaluamos al paciente y le mandamos a observación, porque ahí se va a tener que seguir monitoreando. El triaje 3, 4, prioridad, nos dice no urgencia, condición de salud que puede ser aguda, pero no compromete el estado general del paciente y no representa un riesgo evidencial. Atención dentro de 2 horas hasta 4 horas. En este caso, pacientes policontusos, ¿no? Prioridad 5, no urgente, condición clínica relacionado con problemas agudos o crónicos, sin evidencia de deterioro que comprometa el estado general del paciente. No representa un riesgo evidente para la vida. Cita por consulta externa. Le doy tratamiento al paciente y le digo, tal fecha vienes, le vuelvo a citar. Acá no requiere atención de manera urgente. No es de prioridad. Acá el paciente está estable. Lo único, le voy a dar un medicamento para que disminuya el malestar, nada más. Y le voy a citar para otra fecha. Hay pacientes que van a venir con estas dos condiciones al hospital, a las emergencias. Le van a decir, es una emergencia. Es por eso que los médicos rechazan eso, porque le dicen, señor, esto es para el consultorio, venga a tal fecha, saque cita, porque no prioriza, no requiere, no es de prioridad. Pero ¿qué pasa? Los pacientes, ¿qué hacen? Si no me atiendes, te voy a denunciar, todo eso es lo que hacen. Una serie de problemas. Por eso estamos nosotros como profesionales ya estamos clasificando la clasificación, estamos viendo la clasificación del triaje. ¿Cuál amerita, cuál no amerita? En el triaje vamos a encontrar bastantes problemas éticos, bastantes. Por parte nuestra, por parte de otros profesionales de la salud, que no necesariamente son médicos, pueden ser otro tipo de profesionales, ¿no? Vamos a ver de rendimiento. Acá primero, éticos, instaura una jerarquía de asistencia y segregación de los enfermos. En de rendimiento, solo es eficaz y relativamente rápida y fiable, permitiendo desembocar en acciones concretas que incluyan el control del número de enfermos. Controlamos la cantidad de pacientes que hay y de ello vamos a clasificarlos. Que este rendimiento tiene que ser medible por el profesional de salud. Y otro, lo que es la organización,
Dentro de la organización vamos a ver la clasificación. Aplicamos el triaje, nos clasificamos de acuerdo al triaje. Lo vamos a organizar según ello. Tú requieres intervención quirúrgica, clasificación de color rojo, naranja. Tú requieres reanimación. Tal vez están pidiendo 5 o 6 pacientes de accidente de tránsito que requieren reanimación. 4. Esos 4 o 6 pacientes de reanimación, inmediatamente color rojo. Hay que organizarnos. Ahí vamos a ver la distribución de los trabajos, cómo están organizados, la distribución de las funciones y deberes y obligaciones que tenemos que cumplir nosotros de acuerdo a la atención que vamos a brindar a los pacientes. Previa evaluación que les vamos a dar a cada uno de ellos, ¿no? El triaje, que es importante, se realice a la entrada del servicio de urgencia de preferencia dentro de la ambulancia. Esta clasificación dentro de la ambulancia va a ser cuando nosotros hayamos habilitado la atención en el lugar del suceso y en esa atención que hayamos brindado requiere de traslado al paciente porque es de triaje de color rojo. Y ahí vamos a tener que informar al área de emergencias para que pueda ser recepcionado. ¿Qué más nos dice? Por personal de servicio de urgencia, altamente calificado. Solo admitirá los casos que esté previsto, puede ser manejados por la fortaleza del hospital rojos amarillos. ¿Ya ve? Como les dije, toda esa clasificación va a ser manejado por el mismo hospital. Cursos de alta capacidad resolutiva. Todos los profesionales requerimos esta alta capacidad que tenemos que conocer todos, de preferencia todos, profesional de enfermería, técnicos, licenciados, médicos, los que trabajan como paramédico, los que trabajan en ambulancia. Hay que conocer esto, lo que es la ATLS, ACL, soporte vital, trauma hospitalario, atención al paciente traumatizado. Todo estos nos van a servir principalmente para poder atender de manera inmediata. Hay que formar todo el tiempo lo que son las brigadas. Las brigadas tienen que recibir capacitaciones en primeros auxilios, simulacros. Y dentro de esa formación está lo que es el conocimiento del triaje, la clasificación del triaje, porque de ahí va a servir como base para poder brindar atención rápida y oportuna al usuario. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Por ejemplo, identificación de los pacientes en situación de riesgo vital. Como les dije, esto va a ser dependiendo de la clasificación de los triajes. Tenemos que, si es de triaje amarillo, rojo, verde, negro, ¿no? De acuerdo a la complicación de salud del paciente, quien requiere atención urgente de manera inmediata, a ello vamos a prestar la atención, vamos a tener que clasificarlo, su estado de salud. Asegurar la priorización en función del nivel de clasificación. Si tenemos a un paciente, tenemos 3 pacientes o 4, pongámosle 3, tengamos esos 3 pacientes. Dentro de los 3 pacientes tenemos uno de clasificación de triaje color rojo, primero, y los otros 2, digamos, el otro es de color amarillo y el otro es de color verde, ¿no? En eso tal vez no requieren atención inmediata, pero el de color rojo sí requiere de atención inmediata. Así que de esos 3 voy a priorizar al de color rojo. Asegurar la reevaluación de las pacientes que deben de esperar. Esos pacientes, por ejemplo, el color azul o color verde en ellos, le vamos a atender, sí. El color amarillo vamos a tener que reevaluar al paciente. Le atiendo y le mantengo una observación. ¿Requiere atención? Sí, va a requerir atención, pero voy a tratar de solucionar su primer problema y luego reevaluar, porque el paciente puede presentar una complicación. Por lo tanto, tenemos que reevaluar a esos pacientes. No dejarlos ahí, se reevalúa. Y esta reevaluación va a depender mucho de la clasificación que hagamos. Decidir el área más apropiada para atender a los pacientes.
Tenemos en el área de emergencia, tenemos la clasificación, las áreas. Tenemos el área de emergencia, trauma shock, unidad de cuidados intensivos, e incluso hay algunos hospitales que cuentan con un área quirúrgica a la hora de trauma shock, por ejemplo, también. Ahí es un paciente que requiere una atención urgente de color rojo. Es una clasificación color rojo. ¿Ah? Y de acuerdo a su estado en el que se encuentra, vamos a derivar a los pacientes al área correspondiente. Aportar información sobre el proceso asistencial. El proceso asistencial, lo que todos nosotros profesionales revisamos, es el proceso asistencial, en que consta brindar atención inmediata al paciente, cubriendo todas sus necesidades básicas que requiere el paciente. Disponer de información para familiares. En el caso de lo que es la información, nosotros los licenciados técnicos no estamos autorizados para brindar ese tipo de información. La única persona autorizada para poder brindar esa información son los médicos. Ellos son los médicos tratantes. Nosotros solo seguimos las indicaciones, la administración de la medicación, valorar, cuidar sus necesidades. Eso. Pero el correcto, la persona indicada para brindar lo que es la información a los familiares es el médico. Nosotros no estamos autorizados para brindar información. Mejorar el flujo de pacientes y la congestión del servicio, aportar información de mejora para el funcionamiento de los servicios. En los hospitales podemos aportar, dar lo que es sugerencias para mejorar la calidad de atención y así disminuir el flujo de atención en los hospitales, más que nada en el área de triaje. Por ejemplo, los pacientes que requieren atención por consultorio externo, ahí hay una sala de espera. Hay colas y colas que están haciendo. En ahí tenemos que nosotros organizarnos cómo tiene que ser esta atención. Ahí sí no vamos a hacer clasificación por triaje, porque no es, sino lo único que tenemos que hacer es la organización, hacer las derivaciones de los pacientes. Entonces el triaje, mira acá es de clasificación roja. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Pueden hacer sus preguntas a través del chat, que con gusto también yo voy a responderlas. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. Antes de continuar con lo que es el tópico de enfermería, acá hay una pregunta, creo. Buenas noches a todos. Quizá esta pregunta está fuera del contexto, pero es importante, por favor. No entiendo. Ya bueno. A ver, ahora sí que. Ya. Una paciente que no tenga CIS. Eh, lo que es hoy en día, los pacientes que no tengan CIS, digamos, que sufran algún tipo de accidente, tienen derecho a recibir atención en cualquier parte de salud, en cualquier hospital, ¿no? Hoy en día se tiene lo que es el seguro universal. ¿Qué es este seguro universal? Este seguro universal que hace que de manera inmediata, por ejemplo, si ustedes tenían e-salud y de un momento a otro ya dejaron de tener el e-salud, de manera automática ustedes ingresan a retener lo que es el SIS, el Seguro Integral de Salud, que es un seguro gratuito, ¿no? Tiene derecho, sí, va a recibir atención en cualquier lugar, sea de salud o SIS, pero más que nada van a priorizar todo lo que es establecimientos, centro de salud, hospitales directamente del ministerio, un sector público. De salud va a negar la atención porque ahí solo se brinda atención al asegurado, ¿no? Asegurados. Y lo que es el sector privado, las clínicas privadas, mucho peor, ¿no? Pero sí va a recibir atención, por más que no tenga CIS, le van a dar una atención en un hospital del Estado. Ya. Ya, antes de continuar con lo que es el tópico, como recomendación a todos ustedes, para que puedan hacer una mejor calidad de atención en el área donde ustedes se encuentran trabajando, yo les recomiendo a todos ustedes que hagan siempre primero la clasificación. Para hacer una buena organización, hagan su clasificación. ¿Por qué le digo? A ustedes les van a llegar bastantes pacientes. Ustedes se encuentran trabajando en emergencia, ahí van a ver los pacientes que van a llegar de accidente de tránsito, pacientes intoxicados, pacientes con violencia familiar que han tenido apuñalamientos, heridos de bala. Diferentes tipos de pacientes van a llegar a emergencia y de todos esos tipos de pacientes, ustedes tienen que hacer la clasificación. Paciente código rojo, inmediatamente, atención inmediata, ¿ya? Eso. Tal vez el paciente está llegando de fuera, descompensado, requiere reanimación. Inmediatamente, a ojo cerrado, pásenlo al área de emergencia, al área de trauma shock, para que puedan estabilizar, reanimar a ese paciente. Porque si ustedes no actúan de manera rápida, van a tener un código negro y nosotros no queremos tener un código negro, ¿no? ¿Es normal en los hospitales? Sí, va a ser normal, pero como parte nuestra, como ética profesional, no es bueno, porque tenemos que ponernos en el lugar de los familiares, ¿no? En el lugar de ellos. La pérdida de un familiar es una pérdida muy triste. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Clasifiquen, hagan una buena clasificación y deriven. Están trabajando en otras áreas, hospitalización, están trabajando en áreas de ginecología, porque ahí también se van a presentar los códigos, ¿no? Paciente tal vez estaba estable, de un momento a otro se complicó. Puede ser color amarillo. Tal vez la paciente era una gestante, estaba en trabajo de parto, el parto normal, se complicó, presentó una hemorragia, presentó lo que es
una detención del corazón. Su corazón se está parando. Código rojo, atención de urgente, emergencia, inmediata. En cada área que nosotros nos encontramos los códigos de triaje para poder asistir de manera inmediata al paciente. ¿Sí? Clasifiquemos en todo momento de manera adecuada para poder atender al usuario. Tenemos lo que es el tópico de enfermería. Vamos a encontrar tópicos de enfermería en hospitales, clínicas, en hospital de salud. Vamos a encontrar tópicos de enfermería en empresas privadas, como son empresas que se dedican al sector ocupacional, por ejemplo, al rubro textil, industrial, metalmecánica, al rubro de la construcción, rubro alimentario. Vamos a encontrar lo que son en supermercados grandes. Ahí vamos a encontrar también lo que son los tópicos de enfermería, pero en ahí brindan atención básica. Pero lo que es en un hospital, en una clínica, vamos a encontrar tópicos donde se realizan procedimientos como procedimientos que son colocación de inyectables intramuscular, endovenosos, subcutánea, intradérmica. Ahí se presta también lo que son los primeros auxilios a los usuarios. En las otras entidades que se mencionaba como metal mecánica, industrial, textil, se presta primeros auxilios, sí, pero también ahí hay que tener en cuenta que hay pacientes que en esos rubros se pueden accidentar. Esos tópicos solo van a realizar una atención de primeros auxilios y que después van a tener que referir de manera rápida e inmediata a un hospital de mayor categoría para que esa persona pueda recibir una mejor calidad de atención, de acuerdo al diagnóstico, a la fractura, a algo que se haya presentado, ¿no? Eso hay que tener en cuenta lo que es en el tópico de enfermería. ¿Qué nos dice acá? El servicio de tópico está encargado de brindar atención primaria en urgencias, emergencias, para la atención de los problemas de primeros auxilios, considerando que las atenciones de casos más delicados serán atendidas en los hospitales de alta complejidad y esa, ¿no? Ahí solo se va a poder realizar atenciones de mayor complejidad. En tópico, como les dije, prestamos atención de urgencia, emergencia y primeros auxilios, siempre teniendo en cuenta el estado de salud en el que se encuentra el paciente. Tenemos o que es una enfermera de tópico. Vamos a encontrar en los tópicos técnicos de enfermería. Vamos a encontrar licenciados en enfermería que trabajan en esa área. Por ejemplo, en una empresa textil, van a tener su tópico de enfermería, pero pueden ver un personal técnico o un licenciado. Esa clasificación va a ser mucho, va a depender mucho de la cantidad de personal que trabaja en esa empresa. Eso es lo que hay que ver. Tal vez hay 20, 30 personas. Solo se va a requerir un técnico de enfermería, pero si superan los 50, se va a tener que requerir un licenciado de enfermería, ¿no? Eso va a depender mucho de lo que son de acuerdo a los protocolos establecidos por las distintas empresas. ¿Qué es una enfermera de tópico? El tópico de enfermería tiene como función brindar una atención de calidad que requiera sus servicios, aplica los primeros auxilios, calmando malestar cotidianos e informar por escrito el tratamiento aplicado a las familias, a los usuarios, priorizando sus necesidades. ¿Qué tratamos de explicar? ¿Quién va a ser la enfermera? La enfermera es responsable de brindar los primeros auxilios. Sea un licenciado, sea un técnico, es el responsable de brindar atención al paciente que requiera de nosotros, de nuestros servicios, sean de los colegios, sean de los hospitales, clínicas, de cualquier lugar, pero con el fin de calmar
o disminuir las complicaciones que presenta esa persona. Con es, eso es una enfermera de top. ¿Qué se realiza en un tópico de enfermería? En un tópico de enfermería se pueden realizar una serie de procedimientos. Por ejemplo, en las clínicas, hospitales, ahí se van a realizar curaciones, suturas, colocación de inyectables, intramuscular, endovenoso, subcutáneo, intradérmica. Se pueden colocar esos. Se pueden colocar sondas vesicales, sondas nasogástricas, cambios de sondas vesicales, cambios de sondas nasogástricas, curaciones de diferente tipo, suturas. Todo eso se va a poder realizar. Lo que es en un tópico de enfermería, de una clínica, de un hospital. Pero si digamos es un tópico de un colegio, vamos a tener que contar con insumos básicos, con equipo de primeros auxilios, vamos a tener que contar con oxígeno y algunos tipos de medicamentos. Medicamentos básicos que tienen que ser autorizados por un médico para que pueda ser suministrado o administrado al alumno, ¿no? Que es un tópico en la medicina, que nos dice aplicación de un medicamento o de un tratamiento a la superficie externa del cuerpo, por ejemplo, a la piel o a las membranas mucosas. Es un tópico en la medicina. Aplicamos lo que son medicamentos a la piel, las mucosas, medicamentos superficiales, cosas orales que pueden ser administrados por la vía sublingual, ¿no? ¿Qué hay en un consultorio de enfermería? Que es también como considerado como un tópico. Ahí se tiene que contar con materiales donde se pueda realizar procedimientos básicos, como son atención de pacientes que requieran curaciones, suturas, inyectables, tomas de electrocardiograma o algún procedimiento básico, nada más. No se puede realizar lo que son intervenciones quirúrgicas. Solo se van a realizar cirugías menores, como son suturas o curaciones, retirado de puntos. Solo eso podemos realizar ahí. ¿Cuánto debe medir un tópico? Un tópico debe medir, tiene que tener un área total de 1,20 por 1,20 metros. Área de circulación de 1,50 metros como mínimo. El área de circulación, ese tópico tiene que contar con un área de espera o una sala de espera. Tiene que contar con los servicios higiénicos. Tiene que contar con lo básico. Hay una normativa del tópico. Esa normativa es establecido por cada hospital. No es una normativa, es un protocolo, más que nada. ¿Ya? Ahí está puesto, por ejemplo, les he puesto un área del tópico, tiene que medir 1,15,57 centímetros, metros cuadrados, la área de espera o una oficina, que tiene que ver. Equipo médico, que no debe faltar en tu consultorio. Las áreas de tópico de enfermería tienen que contar con todos los materiales, insumos para poder utilizar en la atención del paciente, que debemos de contar sí o sí. Si nosotros no contamos con todos esos materiales, no vamos a poder realizar una buena atención, no vamos a poder realizar los procedimientos al paciente de manera adecuada, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que contar con eso? Tenemos que contar un asiento, tiene que haber siempre un asiento, asiento para el paciente, como también para un acompañante,
Asiento para el médico en la exploración del paciente. En algunos casos hay médicos de tópico que están ahí también en la observación. Una banqueta, una báscula con estandímetro, cubeta con bolsa para basura municipal, que tenemos que tener los medios de eliminación de material contaminado, eliminación de residuos sólidos, ¿no? Equipo, ¿qué más? Asiento para el médico, asiento para el paciente, acompañante, asiento para el médico, exploración paciente, una banqueta de altura similar, cubeta con bolsa para basura municipal, ya les dije eso, se está repitiendo. Hay que tener siempre contenedores de residuo de material punzo cortante, punzo penetrante. Debemos que contar nosotros con los estuches de medicamentos, materiales quirúrgicos de instrumentación básica. Estuche de medicamentos como cuáles. Tenemos que tener con lo que es un estuche, por ejemplo, los medicamentos básicos que podemos tener, no básicos, sino en los tópicos de hospitales, tenemos que tener medicamentos para la administración de pacientes, porque somos un hospital y debemos contar con eso. Tenemos que tener adrenalina, diclofenaco, dexametasona, metamizol, ciftriaxona, las jeringas de diferentes tipos de tamaño. Eso es lo que tenemos que tener. Tenemos que tener sondas nasogástricas, sondas vesicales, porque muy aparte, los pacientes que están ahí van a venir al tópico de enfermería, ¿sí? Pero van a venir con sus materiales, porque han sido dados de alta, como también no les van a dar una receta, una indicación, y el personal de tópico va a tener que utilizar esos materiales para la atención del paciente. Esos pacientes, el profesional lleva un registro. Como está llevando un registro adecuado, tiene que tener un monitoreo del paciente. ¿Qué artículos tiene que ver en el tópico? Un esfingonanómetro, aneroide o electrónico, estetoscopio biauricular, estetoscopio epinar, estuche diagnóstico oftalmoscópico, una lámpara con un haz direccional que se puede mover para acá para allá, un negatoscopio también que tiene que ver para poder visualizar las radiografías, al equipamiento también tiene que ver lo que es una balanza con tallímetro en algunos casos, se le da pedir tacho para residuos sólidos, equipo de sonido, en algunos casos se le pide una pequeña grabadora para escuchar una música o algo, porque hay personas que trabaja así, pero que no es de prioridad, no es necesario. Escritorio, un estándar, un estetoscopio pediátrico, mesa, una camilla, una mesa de acero inoxidable que tiene que ser rodable, o un coche de paro, ¿no? O un coche de curación, llamada. El coche de curación más que nada, pero tiene que estar ahí con todos los insumos abastecidos. ¿Sí? Abastecidos. Tiene que estar. Nacido de madera, test. Esto ya más que nada utilizamos lo que es eh, para aplicar lo que son un control de crecimiento, pero nosotros como no vamos a realizar control de crecimiento y desarrollo en lo que es un tópico, lo tópico más que nada vamos a aplicar todo lo que son procedimientos, vamos a aplicar procedimientos invasivos, no invasivos, ¿no? Hay actividades que se va a tener que realizar. No hacemos el manejo de las historias médicas en los tópicos porque solo hacemos el uso de lo que son las recetas médicas para poder colocar inyectables, pero sí hacemos siempre lo que son la desinfección, esterilización de los materiales utilizados, ¿no? Mandamos esterilizar. Si tal vez ha venido un paciente que requiere una sutura, el material utilizado, no voy a utilizar ese mismo material en un paciente, en otro, ¿no? Tengo que cambiar ese material. Tengo que utilizar otro material para atender al paciente. Por lo tanto, mandaré a esterilizar o solicitaré cambio de material, ¿no? ¿Qué más? Referencia contra referencia directo, no lo hacemos eso, hacemos lo que son solo, como les dije, aplicaciones inyectables. Acá,
Cumplimos siempre con el tratamiento, la administración de tratamiento. En los tópicos podemos administrar tratamiento oral, tratamiento endovenoso, intramuscular, subcutáneo. Podemos administrarlo, pero siempre hay que tener en cuenta antes de la administración de esos medicamentos, hay que valorar lo que es los signos vitales de ese paciente. No administre un medicamento sin que ese paciente presente una receta médica. No administren. Lo primordial que ustedes tienen que tener es que el paciente tenga su receta médica. Con su receta médica, proceden a controlar sus signos vitales. Luego de eso, administren el medicamento, sea por intramuscular, endovenoso o subcutánea o intradérmica, por la vía que está indicada. Y si por A o B ustedes se han confundido, comunicar, se han equivocado, comuniquen de manera inmediata, reporten, porque si ustedes no reporten, le administraron y le dejan al paciente a su suerte, el paciente no saben si va a ser algún tipo de reacción, una toxificación, ¿no? Le puede chocar el medicamento. Es por ello que nosotros tenemos que monitorear los signos vitales antes del inyectable y después del inyectable, ¿ya? Eso es muy bueno para el paciente. Hay que saber identificar los signos o las reacciones adversas que va a presentar el paciente en todo momento. Hay que explicar las reacciones adversas que va a presentar el paciente una vez administrado. Es muy diferente identificar los signos como e indicar los signos. El paciente llega al hospital, le administran su inyectable y presenta lo que es una reacción adversa. No saben cómo hacer. Ustedes lo primero van a tener que identificar los signos de intoxicación de ese paciente. ¿Y cómo lo van a saber identificar? Fácil. Ustedes tienen que ponerse a leer las medicaciones, los medicamentos que han administrado al paciente. Eso tienen que ponerse a leer para poder actuar ante una reacción. Hay que saber identificar los signos y síntomas de alguna complicación, como shock, séptica, anafiláctico, intoxicaciones que puede presentar el paciente. Cumplimos el personal técnico, enfermería, cumple lo que es la función asistencial en todo momento, lo que es, por ejemplo, la administración de medicamentos, sea por vía oral, intramuscular, intradérmica o por mocha la trocar, por todos ellos son una técnica asistencial, porque nosotros lo administramos directamente al paciente en base a las indicaciones dadas, porque el médico nos está indicando lo que es administración por vía endovenosa, digamos en la receta está así indicada, nosotros no podemos administrar o irnos en contra de esa medicación. Si nos está diciendo administrar, digamos, metamizol por vía intramuscular, ese metamizol, tal vez como hay presentación en tableta, yo no le voy a dar por vía oral, por más que no tenga, no. No lo puede administrar de esa manera. Tengo una indicación en la receta donde me dice administrarlo por vía endovenosa o intramuscular. Solo esa vía tengo que seguir yo. Tengo que administrar según la indicación. También por administración intradérmica. En algunos tópicos de los hospitales y clínicas, solicitan lo que es la toma de muestras sanguíneas. Algunos de ellos lo captan, ¿no? A solicitud de los médicos, por ejemplo, de pacientes que vienen de un área determinada y van al tópico y el tópico va y saca la muestra, o como también van al mismo tópico, ¿no? Eso ya va a ser de acuerdo a los protocolos de cada entidad, pero son muy raros, más la obtención de muestras son obtenidos directamente por el personal del laboratorio.
Nos hacemos siempre el lavado de manos. El tópico, ustedes van a tener que lavarse constantemente la mano antes y después de haber realizado cualquier tipo de procedimiento. Hay que aplicar lo que son desinfecciones concurrentes y terminales en el consultorio, porque ese consultorio se encuentra contaminado por los procedimientos que nosotros realicemos, ¿sí? Todo el día, todo el tiempo hacemos desinfección concurrente y terminal. Anotación, en la historia clínica nosotros no hacemos registro en la historia clínica, lo que hacemos es más que nada un control, un registro diario de todos los procedimientos que hacemos en el consultorio. Recomendaciones, podemos hacer ejercicio, recomendarle, esto ya más va para fisioterapia. Acá, realizamos lavado de oídos. Si realizamos lavado de oídos en los consultorios, el paciente que vienen con una dificultad de audición, observamos con el otoscopio y vemos que tiene algún material, un objeto ahí incrustado, obstruido, o hay el cerumen, y procedemos a lo que es el lavado de oído, para mejorar lo que es la audición del paciente. Hacemos un lavado gástrico siempre y cuando amerite, ¿no? Pero más que nada el lavado gástrico se hace en el área de emergencia. Un lavado ocular, sí se puede hacer un lavado ocular. Aplicamos el cloruro de sodio directamente en el ojo del paciente con una jeringa de 20 o de 10 cc. Eso siempre y cuando hay algún material o un cuerpo extraño en el ojo del paciente. Técnica de lavado vesical, el cambio del cateterismo vesical. Si hacemos el lavado vesical, ¿cómo es este lavado vesical? Que colocamos la sonda del paciente e insertamos el cloruro de sodio, eso siempre y cuando sea por indicación, pero el lavado vesical más que nada lo hacemos cuando el paciente está presentando lo que es una hematuria o una piuria. En esos casos nada más estamos realizando lo que es un lavado vesical, ¿no? Cambio de sonda vesical y colocación de sonda vesical siempre van a hacer ustedes. Pueden hacer enemas con su tópicos, sí lo van a hacer enemas, colocación de enemas en los consultorios de tópico. ¿Realizan electrocardiograma en tópico? Sí, van a tener que tomar un electrocardiograma. ¿Realizan evacuación de enemas? Sí, lo hacen con distintos fines que pueden ser terapéuticos o evacuantes, ¿no? Realización de higiene corporal del paciente encamado. Ustedes no van a realizar eso. Baño recién nacido, no lo realizamos. El tópico de enfermería tiene que contar con un botiquín de primeros auxilios. Sí o sí, tiene que contar con un botiquín para poder realizar la atención a ese paciente. ¿Por qué? Les digo, ustedes administran, digamos, un medicamento o ahí por ahí está circulando algún paciente y se ha descompensado. Le han dado, así le administraron y no le dejaron reposar, descansar un determinado momento y el paciente le chocó, se descompensó y se desmayó. ¿Qué van a tener que realizar? Realizar una reanimación, asistir con su equipo de primeros auxilios de manera inmediata para prestarle servicio a ese paciente. Tienen que tener todos los equipos necesarios, tienen que tener su botiquín, tienen que tener un maletín de primeros auxilios o llamado el maletín de emergencia, donde tienen que tener sus soluciones, su alcohol, su cloruro de sodio, tienen que tener su cánula. En este caso ya no estamos utilizando lo que son los balones de oxígeno. Hay balones de oxígeno portátiles pequeños, donde tienen solo la capacidad de administrar hasta 10 litros, ¿no? Vendajes de diferente tamaño, hay que tener protectores, almohadillas, hay que tener las férulas, guantes, las gasas, esos hay que tener. Materiales básicos en el maletín de primeros auxilios o maletín de emergencias, ¿no? Equipo de salud casero, podemos tener otros dispositivos como son una pera o una jeringa. ¿Cuál es esa pera? No es una pera para consumir, ¿ah? Sino es una pera, es un aspirador manual, que tiene el tamaño de una pera, o llamado una perilla, ¿no?
Podemos tener un gotero, una bolsa de hielo, podemos utilizar lo que es los geles congelantes, una máscara facial para reducir el riesgo de contaminación, que es una mascarilla facial, manual de primeros auxilios, que es recomendable también tener el maletín, y un desinfectante de manos que utilizamos el alcohol, ¿no? Hay que utilizar los guantes. Esos guantes tienen que ser desechables, de preferencia desechables, ¿no? Contaminación, dispositivos de almacenamiento, ¿qué más? A ver, una caída diferente, bolsa de algodón estéril que tienen que tener, aplicador de hisopo para aplicar lo que son, realizar las instilaciones, jeringas, hay que tener un recipiente o un torundero para colocar lo que son los algodones, hay que tener medicamentos, los medicamentos básicos que tienen que tener un maletín de primeros auxilios son dexametasona, metamizol, adrenalina y las jeringas. Jeringa de 5, de 10 y de 1 ml. Agujas tienen que tener de 25G por 1 pulgada, ¿no? Tienen que tener aguja de 1 pulgada, de 21G por 1 pulgada, ¿ya? Tienen que tener sus equipos de venoclisis, como son cloruro de sodio, equipo de venoclisis, su áboca de diferente calibre, uno por cada uno, para poder aplicar o colocar una vía periférica de manera inmediata. Medicamentos para cortaduras y lesiones que tienen que ser solución, toallas antisépticas, peróxido de hidrógeno, ungüento, agua estéril, loción de calamina para picaduras de posición de hiel intravenosa, crema, ungüento, loción de hidrocortisona para la aplicación. Esos son raros, el uso de medicamentos, pero los medicamentos básicos, como les dije, que tienen que tener ustedes ahí en su maletín de emergencia, es tener metamizol, dexametasona, adrenalina, pueden tener su extracción oxazolina, pero no se olviden de llevar siempre lo que es su equipo de venoclisis, sus guantes, ¿ya? Sus ligadores, sus algodones, su alcohol, su cloruro de sodio, para poder aplicar una vía periférica, siempre y cuando requiera la, el paciente. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Pueden hacer sus preguntas a través del chat, que con gusto voy a responder todas las dudas que tengan. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Parece que no hay ninguna pregunta. ¿Todo está claro? A ver. Excelente, licenciado. Ok.
Parece que no hay preguntas. Bien, si no hubiera más consultas, creo que con ello estaríamos dando por finalizado la sesión del día de hoy. Agradeciendo, licenciado, por todos los conocimientos brindados esta noche, a cada uno de ustedes por la participación y por estar aquí con nosotros. Bien, creo que con ello finalizamos la clase y damos pase pues para poder encontrarnos en una nueva sesión. Ok, está bien. Muchas gracias. Agradecer a todos los participantes, agradecer a Baruch por la oportunidad brindada y conmigo sería hasta otra nueva oportunidad. Que tengan muy buenas noches. Cuídense. Bien, buenas noches a todos.